Libro de los Hechos, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. La Escritura dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Bien, que el Señor bendiga su palabra. Y nosotros ahora vemos que Pablo predica en Corinto. Pablo está predicando en Corinto, y nuestra lectura de esta mañana nos enseña primeramente las circunstancias en que el apóstol había estado predicando antes en el Areópago, cuando él estaba predicando pues en Atenas. Este versículo o esta porción de la Escritura que hemos leído nos trae a nosotros más claridad de esa circunstancia, y lo hace uno de los versículos centrales que vamos a tener. Bueno, toda la palabra del Señor es importante, pero hay siempre algunos versículos que resaltan más nuestra atención. Conforme leemos la Escritura y leemos los pasajes de la Biblia una y otra vez, luego nos damos cuenta de que apareció un versículo que yo no había notado que tenía cierta profundidad o una enseñanza nueva. Y es el versículo 5. El versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y nos enseña pues que Silas y Timoteo habían llegado recién con Pablo a Corinto desde Macedonia, lo cual nos demuestra que el apóstol Pablo había estado predicándole a los atenienses solo. Él había estado solo, no estaba con ninguno de sus compañeros, nadie estaba con él. Y esto nos enseña el celo que tenía el apóstol Pablo por las almas perdidas. Ese celo que él tenía en su corazón y que también nos sorprende. Nos sorprende, nos desafía y también nos avergüenza. Nos desafía para que sigamos su ejemplo de que prediquemos el Evangelio a tiempo y también fuera de tiempo. Predicarles el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor Jesús, aquellos que viven sin Dios por el mundo. Y nos avergüenza porque muchas veces descuidamos esta misión que es importante para cada uno de nosotros, es un deber, y usamos muchas veces nuestra plática, nuestras conversaciones en cosas que no tienen provecho eterno. Que el Señor, por medio de estas palabras, pues nos conduzcan para no descuidar nuestros deberes como creyentes. Es lo primero que quizás debemos de notar en esta lectura que hemos hecho de la palabra de Dios. Ahora veamos un poco qué cosa era la ciudad de Corinto. ¿Qué era la ciudad de Corinto? Y creo que esto ya lo habíamos mencionado antes en alguna ocasión. Corinto era una ciudad que en aquel tiempo era el centro de la riqueza, el centro de la prosperidad comercial, porque por esa ciudad transitaba todo el comercio en esa área en aquel tiempo. Pero así como había
un crecimiento comercial, una bonanza económica, también había un declive de corrupción moral bastante grande. En aquella ciudad, hablando ya básicamente de lo que a nosotros nos interesa, en aquella ciudad se adoraba a Afrodita. Yo creo que cuando escuchamos ese nombre Afrodita, muchos pensamientos vienen a nuestras mentes. Afrodita era llamada Venus en la mitología romana. Y para tener un mejor panorama de qué cosa era la situación moral de esa ciudad próspera, esa ciudad donde había pues abundancia, yo he querido traer la definición o lo que el diccionario Lockward tiene como descripción de esa ciudad en Corinto en cuanto al plano religioso y al plano moral. Y dice así: la mezcla de culturas era muy pronunciada, como puede verse por las distintas deidades que se adoraban, contándose entre ellas muchas orientales como Isis y Serapis. Pero el santuario principal era el de la diosa Afrodita, situado en la Acrópolis, donde había más de 1000 prostitutas sagradas ejerciendo su oficio. De ahí la fama de Corinto por su promiscuidad, tanto así que la expresión una muchacha corintia vino a ser equivalente a mujer de malas costumbres, y ser un corintio casi equivalía a libertino y borracho. Esa es la descripción de esa ciudad. Esa descripción posiblemente puede encajar perfectamente en muchas ciudades, aún como la ciudad en la cual nosotros estamos viviendo, donde puede haber cierta prosperidad cierta prosperidad comercial, cierta prosperidad de bienestar en la casa, tenemos trabajo, hay más competitividad, los sueldos aumentan, podemos comprar más cosas, podemos comprar una casa, podemos comprar un auto, el ejercicio de mi comercio está prosperando, el ejercicio de mi profesión va prosperando, pero en la medida que todo eso va aumentando por el flujo comercial, el declive moral va abajo y va abajo. La religión de los corintios era lo que empapaba la vida de ellos. O sea, la vida de cada corintio estaba empapada por esa cultura religiosa que ellos tenían allá. Las características personales de ellos era lo que marcaba su forma de conducta, y así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos refleja la personalidad del Dios en quien nosotros creemos. Eso no lo podemos separar. No lo podemos separar. Nosotros somos el reflejo de la deidad que tenemos. Aquellos que tienen al dinero por deidad tienen una manera particular de comportarse. Aquellos que tienen tal vez una deidad que les pueda permitir, como el dios Baco, son borrachos porque su deidad es precisamente el dios Baco. Aquellos que son contenciosos se identifican mucho tal vez con el dios Marte, porque el dios Marte es el dios de la guerra, pero cada uno es el reflejo de lo que es su propio Dios. Y muchas veces tenemos que decirlo, lamentando, de que aún el Dios de la Biblia ha tenido que ser torcido para convertirlo en un Dios de iniquidad. Porque hay muchos quienes hablan acerca del Dios de la Biblia, hay algunas religiones que utilizan la Biblia, leen la Biblia, pero no hablan del Dios de la Biblia. ¿Y cómo es que ellos viven? Viven mal. Viven mal, viven en adulterios, viven en embriagueces, viven en libertinaje, viven en mentiras, viven en cosas que desagradan a Dios, pero creen que van a ir al cielo del Dios de la Biblia. Esa no es la religión del Dios de la Biblia. Es algo inventado por el hombre. Es algo que no es verdad. Y a mí muchas veces me ha sorprendido ver a personas que hablan del Dios de la Biblia, pero que nunca han abierto la Biblia. No conocen la Biblia. No conocen el Dios de la Biblia. Y viven engañados. Entonces, pues nuestra conducta refleja
la personalidad de nuestra deidad. Dependiendo del Dios que nosotros tengamos en nuestro corazón, eso marca mi vida, eso marca mi conducta, eso marca mi manera de hablar, eso marca mis preferencias, eso marca mis prioridades, eso marca la forma como yo voy a gobernar mi casa. Eso marca todo, absolutamente todo en nuestra vida. Y es algo que tenemos que reconocerlo. La psicología lo reconoce con sus propias palabras, pero la Escritura nos lo enseña por medio de lo que nosotros aprendemos de ella. Pablo llegaba a aquella ciudad donde las deidades de ellos los habían sumergido en una profunda pobreza moral. Y con Pablo llegaba el mensaje del Evangelio para desafiar las sombras de la inmoralidad que se apoderaba de los hombres que andan sin Dios por el mundo. O sea, es algo que es desafiante en nuestros días. Ustedes pueden imaginarse esa ciudad. Yo no sé con qué podemos compararla ahora con Lima. En alguna oportunidad, hermanos y hermanas, cuando a mí me ha tocado trabajar y vivía por esta zona norte de Lima, me tocaba a mí llegar a mi casa a veces a medianoche. Y yo después de muchísimos años, hermanos, muchísimos años, yo transitaba por las calles de Lima a las 11 de la noche, 12 de la noche, que esa hora yo tenía que llegar a mi casa porque salía del trabajo a esa hora, siendo ya ministro de la palabra. Hermanos, ustedes no se imaginan la clase de corrupción que yo veía en la calle. Yo le decía a mi esposa, yo estoy tranquilo porque sé que mi hija está en mi casa, con mi esposa. Pero cuando yo caminaba por esa calle Carlos Izaguirre, entre la avenida Túpac Amaru y la Panamericana, yo veía muchachitas de 14, 15 años, vestidas indecentemente en la calle, ofreciéndose para que entrara a una discoteca con cualquiera, y habían hombres que eran mucho mayores que ellos, ¿no? Hace poco también yo le decía a mi esposa que había ido al banco y había visto también una muchachita, ¿no? Con un hombre mucho mayor. Y el hombre haciéndole tocamientos en un centro comercial, delante de todos, de día. Decía, ¿dónde es que estamos nosotros? ¿Dónde? Pero es allí, así como es Lima ahora, así como podemos ver en la noche toda esa podredumbre moral, el declive moral que pues yo no lo veía en mis días. Ahora lo veo. Pues ahí es donde podemos pensar que llega un hombre como Pablo. Un hombre como Pablo para predicar en contra de esa forma de vida. Es posible que muchos de los que yo les digo crean en un Dios de alguna forma. Como nosotros vamos a ver con los judíos ahora también en este ejemplo que hemos estado viendo en la Escritura. Es posible, sí. Pero ¿saben qué? Pablo estaba llegando a esa ciudad para confrontar esa vida, ¿con qué? Con la Biblia. Con la Biblia. Recordemos pues las palabras del apóstol Pablo a los hermanos corintios que habían creído cuando él escribe su primera carta, la forma en que él había llegado a esa ciudad. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5, nos enseña de esta manera. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, mire cómo dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí nos dice cómo es que era el estado espiritual, el estado anímico de Pablo. Él dice que fue con debilidad, tenía temor y también tenía temblor por todas las cosas que él estaba viendo en aquella ciudad. Pero Pablo se propuso predicar a Cristo crucificado a aquellos gentiles corintios. Y es allí donde el apóstol se conoce pues por la providencia de Dios con Aquila y su esposa Priscila. Y la Escritura nos dice que ellos trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y todo discípulo, algo que en este estudio debemos también enseñar, que todo discípulo era enseñado por su rabí, por su maestro, para que ellos aprendan un oficio. Recordemos que Gamaliel era el rabí de Saulo, que después era Pablo.
Y él había aprendido a hacer el oficio de las tiendas, ¿no? Esas carpas que podemos llamarle. Pablo no fue la excepción, solo podemos tal vez imaginar la experiencia que tuvo Aquila de trabajar con el apóstol Pablo. Debe haber sido una experiencia tremenda, trabajar junto con el apóstol, cortando las telas, cosiendo las telas, dándole forma a la tienda para que puedan ser vendidas para su sustento en aquella ciudad. Pero la experiencia maravillosa no iba a ser el oficio mismo. O sea, no era trabajar haciendo eso con Pablo, sino la conversación que tenía o la conversación que pudiéramos tener nosotros, cada uno con el apóstol Pablo, mientras estamos 8 horas trabajando junto con él. Yo estoy seguro que no era una conversación sin sentido. Cuando uno está entre hermanos en la fe, siempre la conversación está centrada en el Señor, siempre está centrada en el Evangelio. Es algo tremendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Quita de nuestra mente cualquier cosa para enfocarla en poner nuestra mente en la palabra de Dios y en todas esas cosas que nos conducen hacia la piedad, hacia el amor a Dios, hacia el crecimiento, hacia la edificación en Cristo. Esa es la experiencia maravillosa. Pablo, por ejemplo, podemos imaginar que debió haber contado su testimonio de salvación, así también como Aquila debe haberle contado su testimonio de salvación, pero el apóstol, yo pienso que lo instruiría todavía más en aquellas doctrinas del Evangelio que él había aprendido directamente del Señor Jesús cuando ascendió hasta el tercer cielo. Y Aquila pues debió haber sido edificado teológicamente, pero también dando el testimonio del poder de la piedad en la vida de un creyente. El poder del Evangelio que santifica, purifica y conduce pues a una vida recta delante de Dios y de los hombres. Y esto es algo tremendo, hermanos, lo que hace el poder del Evangelio. El versículo 5, como yo les decía, nos trae a nosotros una revelación muy interesante, bastante interesante. Yo quiero hacer una traducción literal de la versión King James, que está en inglés, y quiero traducirla, como les digo, literalmente al español. Y si el resultado de esta traducción dice lo siguiente: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido en el espíritu y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, yo tengo 2 traducciones más para que podamos tener una idea de lo que este versículo 5 nos enseña. La traducción de la Biblia Oso dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y la versión Reina Valera de 1862 dice: y como Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es que he querido hacer esta traducción? Porque yo creo que es una traducción más fiel de lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo cuando él estaba allá en Corinto. Cuando él llegó a esa ciudad y vio todo lo que había visto en el templo de Afrodita y la forma como es que vivían los habitantes allí. El sentido de estas palabras es que al ver el apóstol la manera en que Cristo era rechazado por los judíos, incluidos los principales de esa sinagoga, de ese lugar donde ellos se reunían para leer las escrituras del Antiguo Testamento, él se llenaba de más celo por la salvación de ellos. Es decir, cuando dice la Escritura que Pablo estaba constreñido, es porque cuando él predicaba el Evangelio en esa sinagoga y era rechazado su mensaje, cuando era rechazado el Cristo, él todavía quería enseñarles más de él. Más. Pablo no se daba por vencido. Pablo no tiraba la toalla inmediatamente, sino que el apóstol lo que quería era convencerlos. Su espíritu estaba impelido, era movido a continuar predicándoles, abriendo las escrituras con ellos, tratando de convencerles que el Señor Jesús es el Cristo de la gloria, el Mesías que debía de venir. Y esto hacía pues que Pablo regrese a la sinagoga, como dice el texto, todos los días, a hablarles, a compartirles.
para persuadirlos por medio de la palabra para que se arrepientan de sus pecados. Es algo tremendo que Pablo les esté diciendo a esos judíos religiosos, moralistas: arrepiéntanse. Eso es lo que nosotros vemos acá, porque entendemos cómo son los judíos. Y es que hemos tenido oportunidad de ver a un judío practicante, a uno que rechaza a Cristo. Es un hombre que todavía está en pecado, es verdad, no está en un pecado pues que podemos llamar escandaloso. Usted nunca va a ver, yo cuando he visto a los judíos allá en los Estados Unidos, usted no los ve hablando groserías, usted no los ve borrachos por acá, usted no los ve vestidos indecentemente. No, son personas que parecen moralmente rectas, pero ellos necesitan al Señor, porque la moralidad no te salva del infierno, porque la buena vestimenta no te salva de la condenación eterna. Eso no salva a nadie, no salva a nadie. Pero ese celo y presión espiritual, porque era eso, era una presión espiritual que tenía el apóstol por predicarles el mensaje de Dios, no iba a ser para siempre. No iba a ser para siempre. Por eso miremos ahora lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, esos judíos religiosos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, en las costumbres de los judíos, sacudirse los vestidos llevaba el siguiente mensaje. Y era de que el apóstol ahora iba a abstenerse de ellos. Iba a abstenerse. Y de las siguientes palabras que amonesta Pablo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, se concluye que ellos se creían santos y sin pecados por guardar la ley de Moisés. Y yo creo que ese es el estado más, ¿cómo podemos decirle? El estado del autoengaño. ¿Cómo podemos llamar a alguien que vive autoengañado de su propia justicia? O cuando a veces nos ha tocado tal vez predicar el evangelio y hemos querido hablar acerca del pecado. No, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo vivo bien, yo no soy adúltero, yo no soy borracho, yo no hago esto, yo no hago aquello. Y por lo general, para llegar a esa conclusión, nos comparamos con ¿quiénes? Bueno, me comparo con el drogadicto que está tirado por la pista y digo, yo no soy como él, yo no soy como ese drogadicto. Me comparo con el borracho que está por allá, yo no soy como ese borracho. Me comparo con el de al frente que golpea a su mujer, yo no soy como ese abusador. Me comparo con ese y bueno, terminamos comparándonos con todo el mundo y a las finales, ¿qué cosas resultamos siendo? Más buenos que Dios. Pero cuando te comparas con Dios, es la verdadera comparación, porque eso es lo que Dios demanda en su palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el ejemplo de santidad es Él. Entonces cuando te comparas con Cristo, te das cuenta con qué, que te golpeas así. Te golpeas fuerte contra un hombre que es santo, contra un hombre que debe ser tu ejemplo. Es bien fácil compararse con aquellos que caminan mal. Es fácil compararse con los corintios de aquel tiempo. Es fácil compararse con las mujeres que se prostituían en ese templo. Una mujer podría compararse, decir, yo no soy como esas mujeres de Corintios, yo también podría compararme, pero el punto es que deberían compararse con Cristo. Y esos judíos no lo hacían. Esos judíos se comparaban entre ellos. Y el problema era en su corazón. El problema era en su corazón. Hermanos, ellos se creían santos. Ellos se creían sin pecado porque de alguna manera estaban guardando externamente, acuérdense bien de esto, externamente la ley de Moisés. No es que había algo malo en la predicación del apóstol cuando él estaba tratando de convencerles al confrontar a los judíos de aquella sinagoga con la ley moral de Dios. Por ejemplo, la ley de Dios dice, no matarás, dice el 6º mandamiento, no matarás. Y alguien dice, sí, pero yo nunca he matado a nadie, yo guardé el 6º mandamiento. Pero acordémonos que el Señor Jesús dice que cuando nosotros tenemos un pensamiento malo contra el prójimo, nos hemos convertido en homicidas ya para Él. Basta el deseo en el corazón de desearle la muerte a alguien
para que el sexto mandamiento ya sea quebrantado. Pero claro, los judíos decían, no, yo nunca he matado a nadie con su mano, pero con su corazón como estaba. Claro, con la mano nunca habrían matado a nadie, pero con su corazón, con su lengua, con su pensamiento, ¿a cuántos habrían asesinado? Pues ellos eran culpables delante de Dios, por eso. No había ningún problema con la predicación de Pablo, no hay problemas con la predicación nuestra del Evangelio cuando confrontamos el pecado a los oyentes, sino que debemos establecer claramente una cosa, que ni Pablo, ni nosotros, ni él, ni nosotros tenemos el poder para dar luz a los corazones de los pecadores. No tenemos el poder para darles convicción de pecado. No tenemos el poder para trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Todas estas son prerrogativas divinas que Dios obra según su santa voluntad en aquellos quienes han sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. A veces se cree que predicar el Evangelio es un choque de intelectos. Mi propuesta es mejor que tu propuesta. Mis ideas son mejores que tus ideas. Los principios que yo sigo son mejores que tus principios y como que yo quiero jalarte para mi equipo. Como que yo quiero convertirte en cristiano. Como que yo quiero que tú abandones. Es verdad, yo quisiera que verdaderamente abandones esa manera de vivir que es contraria a la voluntad de Dios. Pero no está en mí. No está en mí. Yo no tengo ese poder. Mientras Dios no abra el entendimiento, mientras Dios no dé luz en ese corazón, mientras Dios no abra esos ojos, van a permanecer en muerte. Yo me acuerdo mucho, hermanos, un pasaje en la Escritura cuando el Señor me salvó a mí. Yo creo que ustedes saben que yo era un hombre ateo, odiaba a Dios. Y yo le comentaba a mi esposa de una hermana que nos ha venido a visitar que yo trabajaba con ella. Y ella no se acuerda de mí todavía, creo, pero yo trabajaba con ella en una empresa grande acá hace muchos años. Y cuando a mí yo tenía un cargo de jefatura ahí, y cuando a mí me tocaba trabajar junto a ella, yo odiaba ir ahí a ese lugar a trabajar. Yo, hermanos, lo odiaba literalmente. ¿Y saben por qué? Ella nunca me había hecho nada a mí. Es hasta ahora una persona amable. Pero yo odiaba ir ahí porque en su computadora, en su monitor, habían versículos bíblicos, habían pasajes de la Escritura y yo odiaba eso, yo lo odiaba con todo mi corazón. Yo no sé por qué, pero yo odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Y cómo es que Dios puede salvar a un ateo, a un odiador, a alguien que tiene repulsión a la Biblia? Yo era un hombre malo. Cuando así venían a hablarme a mí el Evangelio, alguien, ¿saben qué era lo que yo hacía? Yo le decía, bueno, ¿quieres hablarme del Evangelio? Sí, muy bien, vamos. Te invito a una cerveza y tomas conmigo cerveza y me vas hablando de Cristo. ¿Y saben por qué hacía yo eso? Porque yo sabía que ese evangélico no se iba a sentar conmigo a beber. Y de esa manera yo los botaba de mi vida, los botaba de mi vida. O cuando querían evangelizarme a mí, yo les decía, ¿sabes qué? Estás hablando con el mismo Satanás. Yo no quiero saber nada de tu evangelio, anda, vete. Pero entonces, ¿cómo es que yo me vuelvo cristiano? Y hay un pasaje en Romanos que después yo entendí, cuando la Escritura dice, fui hallado por los que no me buscaban. Y yo decía, ese soy yo. Yo lo encontré, yo no lo buscaba, yo lo odiaba, yo lo aborrecía y lo encontré. Pero no fue así, más bien Él me encontró a mí. Él me encontró a mí. Y es eso lo que nosotros vemos aquí. Vemos que nosotros no tenemos ese poder. Queremos muchas cosas, pero ese es el poder de Dios. Y evidentemente la responsabilidad también del hombre de querer la misericordia de Cristo. Querer la salvación de su alma. Querer la salvación. Nosotros pues vemos aquí en este texto que los judíos estaban menospreciando abiertamente la palabra de Dios. Pero esa no era la única impiedad que un creyente debe reconocer. A veces decimos, pero bueno, estos judíos, ¿por qué rechazan lo que la Escritura dice? ¡Qué tremenda impiedad! ¿Cómo puede alguien rechazar lo que la Biblia dice? Bueno, aunque de por sí mismo puede llevarnos al asombro por el desprecio
al mensaje de salvación de su propia alma. Ellos estaban despreciando las Escrituras para la salvación de su propia alma. Es algo tremendo. Es como que, pues, ¿qué diríamos nosotros, no? De un hombre que no ha comido pan en 2 meses. No ha comido nada en 2 meses. Y tú le preparas un lomo saltado, una sopa, ¿no?, de gallina. Y le pones un postre, una mazamorrita. Y le dices, toma, come. No, no quiero. ¿Qué? ¿Por qué no quieres? Hace 2 meses que no come. No, no quiero. Y es algo que a nosotros nos diría, no, pero qué raro. No come cuando tiene mucha hambre, es raro. Pero lo que nosotros podemos ver aquí es que hay una impiedad todavía mayor a esa. Mayor. Nosotros decimos, pero qué raro, pues le estamos hablando para la salvación de su alma y no quiere. Es algo que nos sorprende. Pero hay una impiedad todavía que es tan mala como rechazar el Evangelio. Y en las palabras del reformador Juan Calvino, hablando de la fe temporal, él escribe lo siguiente. Él dice, asimismo se dice en el Evangelio de San Lucas, que por algún tiempo creyeron aquellos en los cuales la semilla de la palabra fue sofocada, antes de que llegase a dar fruto, o bien que se secó y se echó a perder antes de haber echado raíces. Lucas 8, 7, 13 y 14, es la parábola del sembrador que está hablando aquí. Continúa diciendo, no dudamos que estos, movidos por un cierto gusto por la palabra, la desearon y sintieron su divina virtud, de tal manera que no solamente engañan a los demás con su hipocresía, sino también a su propio corazón, porque ellos están convencidos de que la reverencia que otorgan a la palabra de Dios es igual a la piedad, pues creen que la única impiedad consiste en vituperar o menospreciar abiertamente la palabra. No. Bueno, ahí cierra la cita de Calvino. No. Hay una impiedad todavía que es tan impiedad como el rechazar la palabra de Dios. Y es recibirla, pero recibirla de una manera hipócrita. Es recibirla, es decir, yo soy cristiano, pero vivir de manera opuesta a lo que enseña la Escritura como una norma de conducta de creyente. Esa impiedad es tan mala como rechazar la palabra de Dios para la salvación de uno mismo. Porque uno la ha recibido no en el espíritu, sino en la carne. No con el deseo de salvar su propia alma, sino por algún interés egoísta para ser visto de los demás. No se trata de escuchar con reverencia la palabra del Señor solamente, sino se trata de vivirla, de aplicarla a nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo, de que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Aquí el reformador iguala el pecado de vituperar abiertamente la palabra predicada con el pecado de recibirla con hipocresía, con el pecado de apartarse de la fe, o sea, hacerse parecer como cristiano, pero después terminar en otro lugar. Y es preciso hacer la misma diferencia en nuestros días, así como en los días de Calvino. Esa es una impiedad bien grande también. Yo estoy seguro de que hay muchos que han sido tropiezo para la predicación del Evangelio, quienes han hecho precisamente una profesión de fe y han terminado apartándose del Evangelio. Han terminado viviendo peor que muchos moralistas viven en nuestros días, pero dicen que son evangélicos. Pues la Biblia habla de ellos. La Biblia los reconoce también aquí. Así como hay creyentes verdaderos, también hay los Simón el Mago, como en el tiempo de los apóstoles, ahí en los tiempos bíblicos. Hombres que hacen una profesión de fe falsa y terminan pues apartados de la fe. Pablo nos dice que él ya había gastado suficientes fuerzas en los judíos. Cuando dice que él estaba constreñido, que él iba a predicarles una y otra vez, cada día a ellos, él dice, bueno, ya me cansé. Ya estuvo bueno ya he hablado suficiente contigo, ya les he enseñado por medio de la Escritura. Ustedes no quieren obedecer a Dios, pues yo ya estoy cansado. Ya había gastado sus fuerzas en ellos, es lo que la palabra de Dios nos dice. Y había gastado su esfuerzo porque ellos estaban llenos de orgullo de su casta.
Ellos seguían confiando en su religión. Yo soy judío, nada me puede pasar. Leamos Romanos 1, cómo es que Pablo describe el pensamiento de esos religiosos. No, yo tengo mi casta. Yo tengo mi pedigrí, ¿no? Yo soy judío de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, tengo mi pedigrí. Yo tengo mi instrucción. A mí me ha enseñado Gamaliel todas estas cosas. Ellos tenían orgullo hasta de su apariencia externa. Por eso es que nosotros encontramos en la escritura del Antiguo Testamento cómo es que Dios describe que eran ellos. En Isaías capítulo 65, si abre la Biblia, mire cómo Dios le habla a este pueblo religioso. Isaías 65, versículos del 2 al 5 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Hermano, esto es tremendo. Acá el Señor está diciendo de una manera literal y espiritual también la conducta de ellos. Dice que comen carne de cerdo. Y la dieta de un judío tenía prohibido comer carne de cerdo. En sus ollas, en sus comidas habían cosas inmundas, cosas que Dios no les había aprobado. O sea, ellos estaban viviendo contrariamente a lo que la palabra de Dios enseñaba. Pero el versículo 5, mire cómo es que ellos trataban a los demás. No te acerques a mí, que yo soy más santo que tú. ¿Cómo es que un hombre puede llegar a ese estado de autoengaño? ¿Cómo? Yo soy más santo que tú, que ellos no sabían que comían todas esas cosas prohibidas. Es la hipocresía, es horrible. Bueno, después de la amonestación severa que Pablo hace en aquella en aquella sinagoga, vemos lo que ocurre en el siguiente versículo, versículos 7 y 8 de Hechos 18, dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, del cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, parece que esa advertencia que había hecho el apóstol Pablo tuvo un efecto en el corazón de Crispo, porque la Escritura nos dice de que él ahora se convierte de esa religión falsa al Dios verdadero, se convierte a Jesucristo. Lo que vemos aquí es que el corazón de Crispo fue incendiado por el terror de caer en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo. Y el Espíritu Santo pues le había mostrado a él su pecado y la necesidad de ser salvado de ese pecado. La necesidad de ser salvado. Y el Espíritu le muestra a Cristo como el médico de su alma. El médico de su alma. Pero vemos también que se aprecia una reacción en cadena, y esto es algo pues maravilloso que nosotros podemos encontrar en la Escritura, porque además de Crispo, otros también creyeron en el Evangelio y lo obedecieron para el bien de sus propias almas. Y no nos cabe, hermanos, o debe cabernos ninguna duda de que en aquel lugar hubo un avivamiento. Un avivamiento. Y también, hermanos, tenemos que reconocer que el apóstol Pablo también ya conocía cuál era la reacción de los judíos cuando el mensaje del Evangelio era recibido y las almas eran salvadas. La respuesta, ¿cuál era? ¿Cuál era la experiencia del apóstol en sus anteriores predicaciones, en las anteriores ciudades, en las anteriores sinagogas, a los anteriores judíos? La reacción era buscar al apóstol para matarlo. Mientras nadie creyese el anuncio, todos estaban bien, tranquilos. Pero cuando alguien abandonaba su pecado y se convertía al Señor para la salvación de su alma, esto despertaba el celo malo ¿de quiénes? De los principales de la sinagoga, de los dirigentes de la sinagoga. Y hacía de que ellos alboroten la ciudad
para ir contra la vida del predicador, contra la vida del mensajero? Pues la respuesta era esa: matar. Ese ha sido el método siempre de los falsos religiosos para tratar con aquellos que persuaden a los hombres de abrazar el camino de la salvación. Así como una verdadera vida de piedad, cuando se predica la verdadera piedad, también esos hombres son perseguidos. Cuando se predica la justicia y la rectitud separada de toda hipocresía, esos predicadores también son perseguidos y procurados ser puestos a muerte. De allí es que nosotros vemos, a partir de esas experiencias que el apóstol ha tenido, que estaba ocurriendo en Corintios, es que el Señor se le aparece en visión al apóstol Pablo. El apóstol Pablo seguramente debe haber estado meditando en algún momento y debe haber dicho: bueno, el Señor está haciendo su obra aquí. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí ahora? Persecución, apedreamiento, van a querer matarme. Y debe haberse sentido un poco débil, un poco preocupado tal vez. Por eso es que a mí me parece, hermanos, que inmediatamente cuando ocurre ese avivamiento en Corintio, el Señor se le presenta a Pablo en visión. Y yo creo que es así por el mensaje, por las palabras que el Señor le dice a su apóstol. En Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 11, mire cómo dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Miren, los ministros y los creyentes que son como Pablo siempre serán el objeto de ultrajes físicos, de ultrajes de palabras. Algunos, para cuidar sus reputaciones, intentarán llevar el mensaje doctrinal a terrenos donde eviten ser el objeto de ataques, o sea, algo medio, ¿no? Bueno, no quiero parecer extremista, tampoco quiero parecer liberal, quiero encontrar un punto medio en el mensaje de la predicación del Evangelio y sus doctrinas. Pero es que no hay punto medio. El Señor Jesucristo fue radical. Dijo: el que no es conmigo, ¿qué es? ¿Es neutral? No, es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. Entonces no puede haber un terreno neutral aquí. No es que yo voy a correr un poquito para acá y voy a tener un mensaje que no es, como decimos nosotros, ni molesta ni agrada, pero algo como para mantener a las personas contentas, tranquilas, no enojadas, que no quieran irse, bueno, que quieran quedarse. No, hermanos, no existe eso. No existe. No hay un terreno donde uno pueda evitar los ataques. No hay. Lo que vemos es de que existe, sí, un movimiento que está buscando eso. Un movimiento que busca lo neutral, una mayoría que es religiosa, pero que está comprometida con el mundo y con nuevas doctrinas que ensucian el Evangelio con impiedad e impureza. Ese temor que se puede tener de ver sus reputaciones atacadas, ese temor de que se diga que son personas muy estrictas, que no tienen una mente amplia, que no son, sí, así se dice, ¿no? Una mente que no abren su entendimiento, que son cerrados. Ese temor vuelve mudo ¿a quiénes? A los asalariados. El miedo cierra la boca de los que están en el Evangelio por alguna ganancia personal, que debe ser protegida, debe ser alimentada, fuera del alcance de cualquier acción o palabra que traiga como consecuencia un cambio de estado de famoso a impopular. La idea es guardar siempre mi calidad de famoso, de tal manera que mi discurso, mi predicación no me vuelva impopular. Pero ¿qué cosa es lo que dice el Señor acá? No temas, le dice Dios a Pablo. Le dice, habla y no calles. ¿Y cuál era la razón para no tener temor ni acobardarse? La respuesta es dulce para el corazón, porque la respuesta dice,
porque yo estoy contigo. Hermanos, ¿qué más puede desear un predicador? Que cuando esté hablando el mensaje de Dios, Dios esté con él. Cuando esté predicando el evangelio, Dios esté con él. Cuando esté confrontando el pecado de sus oyentes, Dios esté con él. Y es evidente que cuando la predicación cambia, cuando la predicación ya no es confrontativa, cuando la predicación busca ser neutral, ¿usted cree que Dios va a estar con él? Ya no. Porque hay dos maneras. La manera es, pues la manera humana, ¿no? La manera de buscar la fama. Bueno, ellos ya tienen su recompensa, pero la presencia de Dios no está ahí. No está allí. La presencia de Dios está acompañando a aquel predicador que no calla, sino habla la verdad. Yo estoy contigo. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Isaías 41:10, mire cómo dice el Señor también a su profeta. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías capítulo 1, versículos 18-19, mire cómo dice, porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada. Te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 para la iglesia. El Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mire cómo dice, guarda esto en su corazón, y he aquí yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras que el Señor le dice al apóstol Pablo es también para cada uno de nosotros. Id y haced discípulos. ¿Sobre la base de qué? De la Escritura. Sobre la base de la palabra de Dios. Pura. Esa es hacer discípulos. ¿Y va a tener usted oposición? La va a tener. Pero no tema, porque el Señor está con usted. No tema, sea valiente, no calle, hable, porque Dios está con usted. Estas son palabras que todo ministro y creyente fiel debe de guardar en su corazón, no como si fueran palabras nada más, como cosas nominales, que no representan nada, no, sino creyendo que la misma presencia de Dios nos acompaña en todo nuestro ministerio. Precisamente la fidelidad al mensaje de la palabra es el fruto de la presencia de Dios en la vida del ministro, que lo hace fuerte y valiente en su misión dada por el Señor. Y acá vemos, hermanos, que esta promesa que el Señor le hace al apóstol Pablo y a todos sus ministros no es silenciar los ataques. El Señor no dice, yo voy a hacer que ellos no hablen contra ti, yo voy a hacer que ellos no intenten algo contra ti. No, ellos van a estar en su camino. Van a estar, sino que no lo podrán tocar. Esa es la promesa del Señor. No te van a tocar. El Señor le dice a su apóstol, mire cómo dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo. No te vayas pronto, Pablo. No te vayas rápido de acá. Yo tengo mucho pueblo. No te van a tocar porque yo te protegeré mientras prediques en esta ciudad plagada de corrupción mi evangelio. Tus ojos, Pablo, no pueden ver lo que mis ojos ven, le dice el Señor. Pero te aseguro una cosa, la cosecha no ha terminado aquí. Hermanos, qué tremenda enseñanza que tenemos nosotros para mantenernos fieles en el encargo de la predicación del evangelio y de sus sanas doctrinas. Vamos a orar.